Para muchos son horas cruciales. Vos seguramente que estás en tu casa y estás pensando, ¿qué hacer? ¿Qué vas a hacer mañana? La realidad es que la última campaña electoral nos marcó que ha habido mucha violencia, que fue muy dura, muy agresiva y una gran pérdida económica para los argentinos. Se habla de 2 puntos del Producto Bruto Interno que se gastó en esta campaña. Yo me pongo a pensar en todas las escuelas que se podrían haber construido, me pongo a pensar en los insumos que podrían haber llegado a los abuelos del PAMI, me pongo a pensar en la alimentación de muchos pibes que se podía haber saneado, me pongo a pensar en los comedores que se hubiesen abastecido con ese dinero, y pienso y sigo pensando, como vos del otro lado también. ¿Qué joraca vas a hacer mañana? ¿Qué Argentina querés? ¿La educación para los pibes? ¿Ves la agresividad, como te decía? Campaña sucia. 40 años de la democracia. ¿Y lo que no se entendió en 40 años de la democracia? Es respetar al que piensa distinto. Es triste, real. Pero visible. Palpable, si se quiere. Observable. Se lo ve en cada rincón de esta Argentina. La falta de pensamiento crítico, el respeto por el que piensa distinto, se ve cada día más. Y el fanatismo y la violencia van creciendo en este país. De un lado, del otro, del centro, de la larga, ancha calle del medio, como dicen muchos, pero la violencia está presente en toda la sociedad. Dicen que nuestros candidatos, los más avesados en política, ¿no?, que de vez en cuando fallan por 10 puntos en las encuestas, bueno, esos avesados dicen que los candidatos son el reflejo de una sociedad. Y no creo que sea tan así. Creo que la política argentina, más allá de ser presidencialista, es personalista. Se volvió en eso, se transformó en eso, en personalismos. Y no es de ahora. Esto viene hace tiempo sucediendo y manifestándose. Quizás, al tener los ojos vendados, muchos no quieren ver. Pero ya no existe la fuerza que antes tenían, o la impronta que antes marcaban, el camino a recorrer en cuanto a las estrategias de campaña, política, los partidos políticos. Ahora contratan los servicios de 2 o 3 influencers o jefes de marketing, como quieran decirle, ¿no?, de estrategia de campaña, que aparecen solamente 2 o 3 meses antes de una contienda electoral y después se van. El partido ya no marca cuál es el lineamiento, cuáles son los pasos a seguir, la estrategia electoral, como antes sucedía. No. Ahora se contrata a gente externa que pierde todo tipo de identidad. Imagínense que mañana uno de los candidatos que busca la presidencia trajo un equipo de marketing de Brasil. Ni siquiera acerca de la identidad de la Argentina. Y eso se notó en campaña, ¿eh? Por eso digo, ya no es un fiel reflejo, porque aparecen pensamientos, aparecen sentimientos, subjetividades,
de equipos de marketing que son externos, foráneos al argentino. Se introducen dentro del país, dentro de los sentimientos de los argentinos, y quizá eso haya generado una apatía y no una empatía. Una campaña, como te decía, ¿no? Todo muy agresivo, muy duro. Es lo que viene viviendo también el pueblo argentino, no solamente desde la campaña, sino desde la realidad, el llegar a fin de mes y demás. El día a día el mango se hizo difícil en la Argentina, ¿no? Un presente que nos marca, por ejemplo, una inflación de 143%, y faltan 2 meses más, conocer 2 meses más de inflación antes de que cierre el año. O sea, vamos a terminar tranquilamente arriba del 150% de inflación anual. Con lo que todo eso significa, ¿no? Y más teniendo en cuenta que noviembre, ¿sí? En estas 2 semanas de lo que va de noviembre, ya tenemos casi 5% de inflación. Estos son datos oficiales, que el propio Ministerio de Economía de la Nación dejó correr en las últimas horas. 5% y todavía restan 2 semanas más de noviembre. O sea que claramente vamos a 2 dígitos otra vez en noviembre. El dólar oficial sigue atrasado, con una brecha gigantesca entre el oficial y el dólar blue. Claramente en algún momento esto se va a tener que sincerar, que acomodar, se va a terminar la mentira, y esa brecha entre uno y otro se va a reducir. Y ya sabemos lo que esto significa, ¿no? Escalada de precios. La batalla final se verá mañana, pero solamente la batalla final, desde lo discursivo, desde lo político, porque esta historia va a seguir. Los argentinos vamos a elegir, tenemos que elegir. Algunos seguirán el mismo camino y otros, bueno, tomarán otra decisión. Pero la realidad es esta, lo que te estaba marcando, el 150% de inflación, el dólar. Esa es la realidad que vivimos hoy día a día. Después van a estar los otros que van a tomar también decisiones. Todo el tiempo toman decisiones. La realidad es que tenemos que pedirle a quien asuma a partir del lunes la presidencia de nuestro país que se termine esto. Que se termine la violencia, que se termine aquello de gobernar para unos pocos. Porque hay una discriminación implícita en esta Argentina. ¿Sabés qué pasa? Miren la papeleta. Todo el tiempo. Las políticas todo el tiempo se toman las decisiones, o este modelo decisionista, si se quiere, se toma en base a los números. Pero no para bien, ¿eh? Miran el calendario electoral, miran la cantidad de votantes que tiene cada una de las provincias y así van manejando la Argentina. Para los grandes centros urbanos, claro, porque ahí está aquello de enquistarme en el poder, como quien dice, ¿no? Entonces, si le doy a tal provincia tal cosa, bueno, me aseguro una cierta cantidad de votos. Somos números, nos ven como números. Pero claramente para consultarnos cada 2 años. Porque después la coparticipación sigue siendo la misma que desde el 94, ¿no? No la quieren tocar. El falso federalismo también debe terminar. Realmente hay que empezar a practicar la democracia, no solamente mencionarla 40 años y pensar en los 30.000 desaparecidos. O en las abuelas o Madre Plaza de Mayo, con el pañuelo blanco. Eso no es solamente la democracia. Eso forma parte de la democracia. Pero la alternancia en el poder y el respeto por la diferencia de pensamientos y de opinión y la libertad de expresión también forman parte y son inherentes a la democracia. Y sobre todo mañana, que hay que ir a depositar el voto. Tanto tiempo se
luchó por esta democracia, que cada uno sabrá si elegirá u optará por uno de los candidatos. Cada uno sabrá lo que hará, ¿no? Pero este país necesita, entre otras cosas, pedirle al presidente que asumirá el lunes, o mejor dicho, que se conocerá, asumirá el 10 de diciembre recién, pero que se conocerá, esperemos el lunes, que este país necesita educación de calidad, no necesita que en instituciones públicas sean usinas y bajada de línea, usinas de pensamiento único, no necesita eso la Argentina. Claramente necesitamos el pensamiento crítico y dejar de confundir instituciones públicas con organismos gubernamentales. Lo que es del Estado es del pueblo, carajo. Y cada uno tiene que respetar la función que cumple. Y digo esto porque muchos funcionarios los vi adoctrinando por todos lados, en las provincias. Vayan a laburar, para eso se les paga. Para eso se les paga. No es plata suya. 30 minutos perdidos en un adoctrinamiento, en una institución pública, es guita perdida para nosotros. Es guita tirada de los impuestos que pagan el sueldo de esos funcionarios. Entonces, la Argentina necesita, ¿no? Necesita dejar atrás ese pseudo adoctrinamiento que no es más que una mera bajada de línea política partidaria en las instituciones públicas. Eso ya no lo queremos. A cualquier presidente hay que pedirle eso, si realmente se abrazan a la democracia. El argentino no necesita tener miedo. El argentino necesita vivir mejor. Ver que sus impuestos son bien distribuidos, en democracia. El argentino necesita que no se rifen los aviones presidenciales en viajes que no aportan un pomo para el país, que solamente es para que alguien se saque las ganas de viajar. El argentino no quiere más que los vicepresidentes se vayan de gira de Estado, entre comillas, y que no traigan y que vengan con las manos vacías. Muchachos, la virtualidad, ¿no se acuerdan en pandemia? Tampoco hay que olvidarse de los 130.000, más de 130.000 muertos que tuvo la Argentina en pandemia. La virtualidad. Desde el Estado te mandaban a hacer sexting, ¿se acuerdan? En plena pandemia, pero ellos viajan. Post pandemia, siguen viajando, pero a vos te decían, no, si se puede todo virtual. Ahora, viajar con la del pueblo, claro, no es más fácil. Sí o sí tengo que ir presencialmente, tengo que utilizar el avión presidencial. ¿Saben la guita? ¿Qué significa eso en dólares? Mover un avión particular, un vuelo charter. Y no sale del bolsillo de ese funcionario, sale de la tuya. El argentino no quiere más a los punteros políticos que pasen por cajeros automáticos con 50 tarjetas de débito a cobrar la guita de los ñoquis, y repartírsela después entre algunos diputados, concejales, gobernadores. No quiere más eso. Ya no queremos tampoco un presidente que tenga la poca dignidad, que sea tan indigno de ser un florero y de no aparecer ni siquiera cuando debe aparecer. Ya no queremos un presidente que se lave las manos y que culpe a la primera dama de las fechorías que sabía que se estaban cometiendo y de los ilícitos y de jugar por fuera de la ley en plena Casa Rosada. Ya no queremos. Mañana el miedo no tiene que paralizar a nadie, ni para uno ni para otro lado.
La convicción tiene que ser la fuerza y la fortaleza de voluntad que te lleve convencido a que deposites tu voto. La unión que debe enfrentar este país y a la que tenemos que abrazarnos es a partir del lunes, sacar entre todos adelante este país, con mayor tolerancia, con respeto, con más educación, con menos adoctrinamiento berreta, y sabiendo que la Argentina es la Argentina. Dejemos de pensar y tenemos que empezar a exigir ser un país más federal, como decía, ¿no? Y tenemos que dejar atrás aquella construcción de país para las pequeñas minorías que se llenan los bolsillos. Hoy tenemos 45% de pobres y ese 45% de pobres, ¿saben qué? Dentro de ese segmento, que no son solamente números, es casi la mitad de la Argentina, 20 millones de argentinos sumergidos en la pobreza. Dentro de esos 20 millones, 56% son niños. ¿De verdad piensan que merecemos esto? ¿De verdad? Mañana creo que es la batalla final en las urnas. Y gane quien gane, créanme que se terminó el tiempo. Los argentinos necesitamos soluciones y a partir de ahora la presión social será el termómetro que le va a marcar a ustedes lo que tienen que hacer. Y cuando digo ustedes, le hablo a los presidentes, a los gobernadores, a los intendentes, a los concejales, a los diputados. Acostúmbrense a partir de ahora a someterse todo momento y en todo lugar, en todo espacio. Porque el argentino se cansó. Es el momento de la verdad. Hechos son verdades, bienvenidos. Esto es segunda página. Y me gusta el